¿Qué tal amigos de mantenimiento y compresión? Soy César Márquez y estamos de vuelta. Y hoy queremos hablar de un tema que representa gran interés para modificaciones en compresores. Y este se va a tratar de cómo hacer una configuración para pasar de un cilindro que está operando en doble efecto, que es la condición natural del compresor recíproco, a una condición de operación de simple efecto. Entonces veremos cómo se hace desde el software, cómo podemos simular cuál sería el nuevo desempeño de la máquina, del equipo, el volumen, las condiciones de carga del motor, y también vamos a ver cómo hacerlo adecuadamente, precisamente partiendo desde los beneficios que tienen estos cambios, las ventajas y también los riesgos si no se hace adecuadamente. Así que vamos a entrar en materia y sean todos bienvenidos. Muy bien, en este caso entonces comenzaremos con una simulación previa que ya tenemos. Básicamente a partir de esta simulación explicaremos cómo hacer el proceso para convertir de un cilindro que está operando en doble efecto a un proceso de operación en simple efecto. Tomaremos esta corrida base para precisamente poder ambientar qué impactos tendrá y cómo se comportará este proceso paso a paso. Iniciaremos por hacerlo de la manera más expedita y rápida para quienes ya tienen experticia usando el software y conocen el desempeño de la máquina, y luego nos adentraremos un poco más a los efectos desde el software y más aún luego hablaremos de la explicación didáctica y detallada de cuáles son los efectos, mostrando cuál sería el impacto de hacerlo de la manera adecuada y cuáles serían los riesgos y las posibles inconvenientes en caso de hacerlo de manera inadecuada, o cuáles serán los riesgos para el equipo si no hacemos de manera como Ariel los indica en sus manuales de operación y uso del equipo. Así que entremos en detalle en la simulación como tal. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tendremos nuestra corrida de referencia. En nuestro ensamble tenemos un motor CAT 3608 Low Emissions con un Ariel JGK. Vamos a ir a la sección de Service and State Data y vamos a modificar las condiciones de operación o las condiciones de la corrida. Vamos a ponerle aquí una descarga de 1150 y vamos a recalcular para que refresque o actualice todas las variables. Aquí ya volvemos a la configuración del equipo, entonces ya estamos con la 1150 en descarga y tenemos nuestro equipo configurado en una sola etapa con 4 brazos de igual diámetro, igual característica, todos en doble efecto. Entonces aquí importante, esta es la condición natural del equipo, todos los brazos en doble efecto. Vamos a correr la corrida y aquí tenemos nuestro resultado ahora. Entonces, una vez hecha la corrida o hecho el run performance, tenemos estos resultados donde nos muestra básicamente que tenemos una sobrecarga. Si notan, acá está diciendo que para esas condiciones demandaría o necesitaría 2043 caballos, y aquí en disponible tiene solo 1983. Entonces, digamos, para esas condiciones de operación demandaría más caballaje del que está desarrollando el equipo, lo cual es un ejemplo. Entonces, esta es una condición fantástica para el ejercicio, porque precisamente una de las opciones que tendremos al pasar a simple efecto, por ejemplo, va a ser reducir la carga, obviamente con una reducción de volumen. Entonces aquí nos vamos a devolver, cerramos este performance y vamos a ir a la configuración de los cilindros. Entonces aquí importante, vamos a ver cómo es que se configura los cilindros. Aquí tenemos la vista, el esquemático de lo que sería un cilindro de nuestro compresor. Aquí está el lado crank-end, las válvulas del crank-end y las válvulas del head-end. Entonces, por efectos de práctica o de explicación, vamos a tratar de remover las válvulas del lado crank-end para que veamos los inconvenientes o la alerta que el mismo software nos indica, porque esta sería una forma incorrecta de tratar de volver a simplemente, repito, remover las válvulas del crank-end es incorrecto. Veamos lo que pasa. Entonces, cuando le digo acá la opción de remover las válvulas, automáticamente me dice básicamente que debe ser revisado por el ingeniero Ariel. ¿Y por qué estas alarmas? ¿Por qué estos guardias? Detengámoslas en un momento. Porque es importante que lo que hagamos lo hagamos bien. Porque si bien es cierto que este es un compresor muy versátil, una mala configuración también puede generar un daño al equipo. Ahora bien, vamos a las válvulas del lado cabeza y vamos a removerlas. Entonces notaremos que automáticamente la válvula se levantó, es decir, eso es el equivalente a la válvula removida.
En ese caso la válvula no estará en servicio, es decir, la válvula no estará en compresión, que en la práctica es el equivalente a removerla. Entonces acá notarán que ya aparece la válvula removida, entonces básicamente le dice servicio y aparece en azul, dice que la válvula en servicio es la del crank end y dice que la HEBR, es decir, la válvula del HE valve remove o válvula fue removida. Entonces ahí nos está confirmando que en ese cilindro se realizó el retiro de la válvula del lado cabeza, que es la forma correcta de hacerlo. Ahora bien, vamos a hacerlo en el lado opuesto, que es la forma más simple de balancearlo, y aquí nos vamos a dar cuenta que hay otra forma de hacerlo y es directamente acá en este submenú, directo en el submenú, es decir, no tuvimos que ir a configuración, sino directamente escogemos como queremos y vemos que la que queda en servicio es la válvula del lado crank end y la del HE o cabeza fue removido, y vamos a hacer la corrida. Entonces automáticamente vemos que el volumen a compresión bajó, pero también notaremos que la carga bajó significativamente, es decir, en este caso, como dijimos hace un momento, de esa manera nos permitió reducir la carga del equipo, es decir, una práctica como esta puede ser útil en el caso de un equipo que esté sobrecargado para hacerlo entrar dentro de una carga óptima o buena para la operación de la máquina. Entonces, este es uno de los casos y de los beneficios que tendríamos, pero haciéndolo adecuadamente. Insisto en hacerlo de la manera más adecuada, y esto es acorde al software. Aquí notarán que no hay ninguna alerta, ninguna letrero en rojo que nos indica que estamos fuera de especificaciones o corriendo riesgo para el equipo. Necesitamos 1521 caballos para esta aplicación o para esta corrida en estas condiciones. Tenemos disponible 1983. Entonces, como verán, en este caso decíamos, bajamos la carga, bajamos el volumen. Entonces, miren que estas son funcionalidades: bajar la carga, bajar el volumen, incluso bajar la temperatura, porque a menor gas comprimido, pues menor temperatura se generará o menor incremento de temperatura. E incluso he conocido aplicaciones en las que en caso de falla y no tener repuestos, podemos recurrir a eso, habilitar el equipo en simple efecto para mantenerlo en servicio, obviamente con la baja de producción o con la baja en el volumen que esto representaría, pero tener la máquina operativa. Entonces, ya para entrar a la explicación detallada de los riesgos, hay que tener en cuenta cosas que, por ejemplo, ya mencionamos y hemos mencionado en otros videos. Por ejemplo, lo mencionaba hace un momento, el tema de la baja carga en el motor. Entonces, no ir a una zona de muy baja carga porque va a tener unas implicaciones negativas para el motor. El tema de eficiencia volumétrica, que es básicamente, para quienes no manejan el concepto, es que en la corrida no se nos alarme por una baja eficiencia de las válvulas, porque sea una condición de operación inadecuada para las válvulas. Y la más crítica, la pérdida de la inversión de cargas. A propósito de eso, hay un video que ya tenemos en el canal, también que dejaremos aquí en los comentarios el link para que puedan ver la versión detallada de cuál es ese proceso de inversión de cargas, que es un proceso natural de los compresores reciprocantes, y cuáles son los riesgos. Entonces, para adentrarnos en este caso puntual del por qué no se deben desactivar las válvulas del lado del cigüeñal, del lado crank-end, y por qué sí se puede hacer si las condiciones de más nos dan en carga, en eficiencia volumétrica, serían las del lado cabeza. Entonces, veamos la explicación detallada y didáctica del por qué y cómo se haría. Básico y simple. El concepto de el cilindro pasarlo de doble a simple efecto. Entonces, vamos a ver. Partamos de esta condición. Aquí tenemos el tema de las fuerzas sobre la barra, y aquí está un detalle importante de cómo actúan las fuerzas en las barras. Aquí tenemos una zona en la que los gráficos están bastante exagerados, pero es un poco para ilustrar, para que entendamos qué es lo que sucede. Entonces, cuando la barra está a compresión, básicamente hay una biela que empuja desde el cigüeñal y tiene la restricción del gas que se está comprimiendo. Entonces hay dos fuerzas que están sentidos opuestos. Y cuando la barra está a tensión, entonces es el cigüeñal a través de la biela que ejerce un tiro, un jale, está jalando. Este conjunto está comprimiendo del lado crank, y esa fuerza del gas que se está comprimiendo hace una fuerza en sentido contrario. Y ahí está gráficamente. Ahora, ¿qué sucede? Pues esos dos momentos, esas dos fuerzas, son usadas para optimizar el proceso de lubricación en el compresor. Y aquí está gráficamente. Entonces, cuando el sistema se comporta a compresión en la barra, digamos, el pin dentro de la cruceta se mueve hacia este costado, y eso permite que haya una película
buena y suficiente lubricación en este costado. Y en el caso contrario, cuando hay tensión, cuando la barra está moviéndose a tensión, miren que es el lado opuesto. Y eso permite que el pin esté perfectamente lubricado y adecuadamente lubricado. Y es allí donde aparecen los riesgos cuando hacemos una mala manipulación de válvulas, en el caso de inactivarlos o pasar a simple efecto, o también cuando tenemos fallas en válvulas compresoras que no se atienden a tiempo. Y ahí importantísimo, si hay una falla en una válvula compresora y la detectamos y no la atendemos, o peor aún, no la detectamos, puede haber una condición que conlleve a esto, a la pérdida de inversión de cargas, con ello una afectación de la buena calidad de lubricación y podemos tener una falla severa, incluso catastrófica, a nivel incluso de cigüeñal. Entonces, bien importante que vigilemos las variables de nuestro equipo. Esa es la ciencia de esto, mis estimados. Eso es lo que pasa y eso es lo importante a considerar o lo que sería peligroso si lo hacemos de manera adecuada. Entonces, por favor, apóyense en el software, no lo dejen a la memoria, no lo dejen al criterio de alguien. Simplemente siempre podemos hacerlo apoyados en el performance software de Ariel. Y lo que es muy importante porque realmente, como hemos dicho en otras ocasiones, el software y Ariel en sí tiene una amplia flexibilidad para sus equipos, pero es muy importante que esa flexibilidad o que ese uso de las herramientas que nos da Ariel para modificar condiciones operacionales en su equipo lo hagamos de manera segura, de modo que logremos ajustar el equipo a la condición operacional que necesitamos, a la condición que nuestro proceso necesita, pero también respetando los límites y capacidades de las máquinas sin poner en riesgo ni el conversor ni el motor. Y para eso está esta herramienta y para eso es que queremos compartirles esta información. Eso ha sido por el día de hoy nuestra entrega. Esperamos, como siempre, úsenla, pregunten, exploren, ahí tienen la herramienta, utilícenla para toda esa amplia gama de configuraciones y ajustes, precisamente para sacarle el mejor desempeño sin poner en riesgo su proceso y sus equipos. Nos vemos en una próxima entrega aquí, mantenimiento y compresión. Hasta pronto.